Mi profe, muy buenas noches para todos los estudiantes, bienvenidos a este encuentro de CIPAS de nuestra tercera unidad. Muy bien, gracias, profe. Entonces, bienvenidos y como les digo, la idea es que aquí se resuelvan todas las inquietudes. Así que voy a compartir mi pantalla. Aquí estoy bien, estoy ya compartiendo la pantalla, profe Nini, ¿me confirma? Bien. Sí, señora, claro. Listo. Listo, entonces les decía que este tema es bastante sencillo, es un tema de nuestra unidad 3, que es la aplicación de los cuantificadores, las proposiciones categóricas y los razonamientos. Sin embargo, para nuestro encuentro de hoy, CIPAS, vamos a tratar los ejercicios 1 y 2 y bueno, al final también les daremos como una leve instrucción respecto al ejercicio complementario. Las tutoras que lo acompañamos a ustedes el día de hoy somos la profesora Nini Vargas, que va a estar en el chat apoyando y bueno, también colaborándome con, indicándome sus respuestas o sus inquietudes de pronto que a veces no pueden abrir micrófono y demás. Y en mi caso, ustedes que ya me conocen también, Angélica Antía. Bien. Importante que tengamos presente, como en cualquier otra actividad, la dinámica. Ustedes ya saben que deben siempre ingresar al foro de discusión de la tarea que estemos tratando. En este caso, la tarea 3, la unidad 3, que inició el 30 de octubre y que cierra el 22 de noviembre. Durante este tiempo es el tiempo en el que ustedes deben ya haber compartido en foro sus ejercicios para que cuenten con la realimentación del tutor y hasta máximo 3 días hábiles antes de la fecha de cierre en foro contarán con realimentación. Podrán seguir compartiendo de ahí en adelante, pero ya no contarán con realimentación. Y el 22 de noviembre, ya más tardar a esa fecha, ya deben haber compartido el documento final en el entorno de evaluación. Entonces, como un recorder, y ya saben que se encuentra en el entorno de aprendizaje, en foro de discusión. Esa participación en el foro, ustedes les da 10 puntos, así que es importante que lo hagan, que ingresen, que revisen el material que les compartimos con frecuencia los tutores a ustedes ahí en el foro. Importante que ya a esta fecha, pues ya por lo menos tengan identificada la letra a desarrollar y que lo indiquen en el foro. ¿Sí? Yo desarrollaré los ejercicios de la letra A y ya sabe que desarrollará todos los ejercicios de la guía de la letra A y así. No podrán ser la misma letra, no pueden tener la misma letra estudiantes del mismo grupo. Así que a compartir esa letra y a compartir el desarrollo de los ejercicios. Ya saben también que en el entorno de evaluación es donde ustedes deben entregar un único documento. Ese un único documento en el entorno de evaluación podrá ser en Word o en PDF y deberán nombrarlo como se les sugiere a ustedes, indicando, bueno, aquí se fue el error, sería la tarea 3, su nombre y apellido, también, y nombre y apellido, el número del grupo, la tarea 3 y el nombre y apellido. Debe contener ¿qué ese documento? Debe contener la portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo de los ejercicios, incluyendo el complementario, las conclusiones y las referencias bibliográficas de conformidad con las normas AP. Importante también que sepan que esto es un trabajo de forma individual. Bien, entonces arrancamos de una vez con el tema. Para los ejercicios 1 y 2, importante tener muy claro el tema de cuantificadores. ¿Qué es un cuantificador? Un cuantificador es una expresión que ustedes van a utilizar o que ustedes van a ver en cualquier argumento que va a denotar o va a determinar una cantidad, ¿sí? Como su nombre le indica, cuantificar o determinar una cantidad. Esas expresiones normalmente van a ser todos para referirnos a el cumplimiento universal, todos, algunos para ya un cumplimiento particular, ninguno, que estaríamos haciendo una universal negativo, que ya lo vamos a detallar, no todos para hacer de pronto la negación de esta particularidad o solo un para en el caso de existencial único. Entonces, ejemplos, todos los estudiantes aprueban la tarea 2. Entonces, aquí, en esta expresión, ¿cuál es nuestro cuantificador? En esta primera. ¿Quién me dice? ¿Me escuchan?
Sí, profe, se escucha fuerte y claro. Escriben por ahí de pronto en el chat los estudiantes cuál es la expresión en este primer ejemplo de cuantificador. Todos los estudiantes aprueban la tarea 2. Hasta el momento no hay ninguno participando. Serían todos. Correcto. Pues esta es la expresión que nos va a denotar nuestro cuantificador. Y en la siguiente, algunos estudiantes asisten al CIPAS, pues va a ser la expresión algunos. Todos o algunos hacen parte de estas expresiones que denotan a los cuantificadores. Los cuantificadores tienen una simbología y en su ejercicio número 1 es importante que la identifiquen porque tendrán que escribir su argumento que se les da en lenguaje natural en lenguaje simbólico. Y la simbología es la siguiente. Para el cuantificador de tipo universal, que ya sabemos que universal va a incluirnos a todos, entonces para todo, se va a utilizar un símbolo que es como una A invertida y se lee así, para todo. En nuestro lenguaje simbólico se dice así, para todo X que pertenece a un conjunto A, vamos a anotarle esta mayúscula para un conjunto cualquiera, se cumple, son estos dos puntos, ¿un qué? Un predicado, un P de X, algo que, a lo que pertenece ese elemento X. En el cuantificador de tipo existencial, el símbolo es una E girada, digámoslo así, como tipo espejo, una E, y se lee existe al menos uno. Nuestra simbología nos quedaría en general de la siguiente forma. Existe al menos un X que pertenece a un conjunto A tal que se cumple un P de X, es decir, que hay un predicado o algo a lo que pertenece ese X. Y para el cuantificador existencial único se utiliza la misma expresión del existencial, de hecho esto es un derivado de este existencial, pero al final se utiliza un signo de admiración y se lee existe un único. Existe un único X que pertenece a un conjunto A tal que se cumple un P de X. Estos serían nuestros lenguajes simbólicos de forma general para los diferentes cuantificadores. En el cuantificador universal tenemos el universal afirmativo, donde de la misma forma para todo X que pertenece a un conjunto A se cumple, en la diapositiva anterior teníamos 2 puntos, aquí también utilizamos una coma, también es válido, se cumple un P de X. Ejemplo, todas las gaviotas vuelan, todas las gaviotas vuelan. Entonces, ¿cómo quedaría esto en lenguaje simbólico? Diríamos que para todo X, refiriéndonos a este X a un elemento, en este caso nuestro sujeto que van a ser las gaviotas, que pertenece a un conjunto A, este conjunto A nos puede indicar para este caso a las aves, para todo X, es decir, para todas las gaviotas que pertenecen a un conjunto A, se cumple entre paréntesis que este X, es decir, estas gaviotas que hacen la acción, vuelan. Así se escribiría en lenguaje simbólico esa expresión, todas las gaviotas vuelan, que es un cuantificador, la expresión todas es un cuantificador de tipo universal y es afirmativo. ¿Por qué es afirmativo? Estamos afirmando algo que hacen estas gaviotas, en este caso, que vuelan, ¿cierto? Estamos afirmando que todas las gaviotas vuelan, por eso es universal de tipo afirmativo. Este universal tipo afirmativo también podríamos tenerlo de tipo negativo. Vamos al mismo caso de volar, pero entonces vámonos con los gatitos. Entonces aquí para todo X que pertenece a un conjunto, vamos a decir este conjunto al conjunto de los felinos, se cumple o no se cumple, más bien en este caso, no se cumple un P de X, es decir, en este caso de ningún gato vuela, no se cumple un P de X. Entonces tengan bien claro lo siguiente, cuando tenemos el universal afirmativo, como ustedes pueden ver, se escribe de tal manera que en ningún caso se está utilizando la expresión simbólica que ustedes ya conocen de negación, mientras que en el universal negativo sí se está utilizando la expresión que ustedes ya conocen de negación, pero ojo aquí, ¿dónde se va a utilizar esa expresión? Únicamente en el predicado. No vamos a colocarlo aquí al inicio del cuantificador, no lo vamos a colocar por acá, que no pertenece al conjunto A, no señor. Lo que estamos negando es en el predicado. Y eso lo vamos a utilizar siempre, eso es una regla. Siempre la negación de nuestro cuantificador en nuestro lenguaje simbólico va a ir en el predicado.
Hasta ahí, ¿inquietudes? Tomo el silencio. ¿Sí? Por el chat no tenemos ninguna inquietud, profe. No sé si pueden estudiantes habilitar sus micrófonos y con mucho gusto estamos atentas. Sí, por favor, por lo que yo no puedo ver el chat, porque al estar compartiendo pantalla completa no puedo ver el chat. Entonces, pues la profesora Nini Bueno. está ahí pendiente del chat, pero pues como les digo, la idea es que esto sea muy dinámico y que ustedes puedan abrir micrófono y de una vez vamos resolviendo dudas. La idea es que salgan aquí sin dudas. Entonces, en nuestro ejemplo de ningún gato vuela, en nuestro lenguaje simbólico quedaría la siguiente forma, que para todo X que pertenece a este conjunto A, vamos a decir que el conjunto A es el de los felinos, entre paréntesis colocamos que este X no vuela y tiene que ir siempre la negación en nuestro predicado, no vuela. Esa es la forma de escribir ningún gato vuela en lenguaje simbólico. Tenemos también el cuantificador de tipo existencial y tendríamos tanto afirmativo como negativo. Afirmativo, pues estamos afirmando que se cumple un predicado de un sujeto. Y en el negativo, pues estaríamos negando que se cumple dicho predicado en dicho sujeto. La forma de escribirlo en lenguaje simbólico tenemos entonces la expresión que ya les había mencionado anteriormente, que es una invertida, que existe un X que pertenece al conjunto A tal que se cumple un PDX, como estamos afirmando que se cumple, por eso se llama así, existencial de tipo afirmativo. Entonces, recordemos que esta existencial también es particular, ¿no? Es de tipo particular. Se podría decir que existe al menos un X que cumple un PDX. Ejemplo, algunos ingenieros son docentes, ¿sí? Esta expresión es una expresión verdadera, ¿cierto? Estamos diciendo que en este caso algunos profesionales que se dedican a la ingeniería también se dedican a la docencia. Y en nuestro lenguaje simbólico quedaría esa E invertida que nos dice que algunos X que pertenecen a un conjunto, en este caso ya cambiamos la expresión, la letra de nuestro conjunto por la letra U, eso es indiferente, no va a pasar nada si ustedes colocan aquí la letra A, si ustedes colocan aquí la letra B, la letra... Lo importante es que ustedes ya saben que en los conjuntos esto siempre se hace con letra mayúscula, ¿no? Entonces existe al menos un X que pertenece a U y entre paréntesis está el que este X que es docente. Este X es docente, es decir, estos ingenieros son docentes. En el existencial negativo, vamos a hacer lo mismo que utilizamos para el universal y es negar. Lo podemos hacer en el cuantificador y lo podemos hacer en el predicado para este caso, pero normalmente se hace es en el predicado. De esa manera quedamos más organizados. Entonces decimos que existe al menos un X que pertenece a un conjunto A tal que no se cumple un P de X. Ejemplo, algunos médicos no son especialistas. Entonces, la simbología de existe un X, estos X refiriéndonos a los médicos que pertenecen a un gran conjunto U, ya sea de profesionales o de profesionales en salud, tal que entre paréntesis colocamos X y miren aquí, la negación, no es especialista, no es especialista, X no es especialista. De esa manera nos quedaría el lenguaje simbólico. También podemos utilizar para el existencial único. En este caso, el existencial único es cuando solo se cumple para una persona o para un sujeto, se cumple un predicado. En este caso, ejemplo, existe un único presidente en Colombia. Entonces, la simbología sería que existe un único X que pertenece a un conjunto A tal que se cumple un P de X. Y en nuestra simbología con mixta, digamos así, entre símbolos y lenguaje natural, existe un único X que pertenece a ese conjunto U, tal que entre paréntesis X es presidente, lo que se dice del sujeto, ¿sí? Nuestro predicado. El ejercicio 1 son 15 puntos. A ustedes les van a dar una pareja de argumentos que están incompletos. Están incompletos con una línea que deberán ustedes diligenciar con uno de los cuantificadores, de tal manera que ese argumento se haga verdadero. Luego, en la segunda parte, deben escribir ese argumento en lenguaje simbólico. Por eso la importancia de lo que les estaba indicando anteriormente.
Luego deben identificar si ese cuantificador nos corresponde a un universal afirmativo, a un universal negativo, a un existencial afirmativo o negativo, o a un existencial único. Esas son las tres cositas que deben hacer para ese ejercicio número 1. Es algo así. Complete el argumento de tal manera que se haga verdadero. Entonces les dan 2 argumentos, definen la simbología, identifican el tipo de cuantificador. Entonces en la primera ustedes me van a ayudar, por favor. Aquí tenemos que colocar el cuantificador. Todas, algunas, ninguna. Personas no hablan francés. ¿Qué expresión haría que este primer argumento sea verdadero? Todas las personas no hablan francés, algunas personas no hablan francés, ninguna persona no habla francés. ¿Qué haría que fuera verdadero? Algunas personas. Algunas Correcto. personas. Correcto. Algunas personas no hablan francés. Esa será nuestra expresión. Y ese algunas nos va a decir de una vez qué tipo de cuantificador es. Miremos con la segunda. Rayita, entonces aquí va un cuantificador. Las ranas son anfibias. Todas, ningunas, algunas. Entonces, aquí ya ustedes de pronto un poquito más de conocimiento, pueden leer cuando su argumento de pronto ustedes no lo desconozcan, lo investigan antes, es algo muy sencillo. Entonces, en este caso, el que hace que eso sea verdadero es todas. Las ranas son anfibias. Luego definen la simbología, entonces la simbología va a ser muy sencilla. Entonces, en esta algunas, como es un cuantificador de tipo particular, entonces ese existencial existe un X que pertenece a un conjunto U, en este caso el conjunto de las personas, tal que hay entre paréntesis X y la negación, porque estamos negando, ¿cierto? No habla francés, no habla francés. En la segunda, todas, entonces nuestra expresión, ¿cómo quedaría? El para todo X que pertenece a U y estamos afirmando algo. X es anfibia, así que en la siguiente ya les di las pistas. ¿Cómo se llama este cuantificador? Universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo, Existencial afirmativo o particular. existencial o particular de tipo ¿qué? Afirmativo. Seguro, mire que le estoy señalando algo. Perdón. Negativo porque Negativo. lo está Correcto. negando. Estamos negando, entonces es particular negativo o existencial negativo. Y en el segundo, ¿qué es? Universal afirmativo. Universal afirmativo. Muy bien, así es. De esta manera completaríamos nuestro ejercicio número 1. Eso es todo lo que tienen que hacer en el ejercicio 1. ¿Cómo la ven? ¿Sencillo? Miremos a ver este ejemplo del ejercicio 1. Aquí, ¿qué expresión sería para que nos quede verdadero ese primer argumento? Hombre habita la tierra. Todo hombre habita la tierra, ningún hombre habita la tierra, algún hombre habita la tierra. ¿Cuál expresión sería adecuada para que eso quede verdadero? Todo. Todo, ¿cierto? Todos los hombres habitan la Tierra. Muy bien. Y en la segunda, hombres viajan al espacio. Todos los hombres viajan al espacio. Algunos hombres viajan al espacio. Ningún hombre viaja al espacio. Algunos. Algunos hombres viajan al espacio. Muy bien. Y la simbología, pues entonces vamos a utilizar la simbología para el universal, en este caso, universal. Y miremos que es, en este caso, afirmativo, ¿cierto? Entonces, para todo X que pertenece a U, se cumple un predicado, entre paréntesis colocamos que ese X, y aquí lo que dice de ese X, lo que dice de este sujeto hombre, que habita la Tierra. En la segunda, algunos hombres viajan al espacio, entonces algunos, la expresión, ya saben, es una E invertida, existe al menos un X que pertenece a ese conjunto U, tal que ese X que viaja al espacio. Esta es nuestra simbología. Entonces, ¿qué tipo de cuantificador hemos utilizado? En el primero. Universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo. ¿La primera cuál es? Universal afirmativo. Muy bien.
Y la segunda, pues estamos hablando de un tipo de cuantificador existencial y estamos afirmando. Y eso es todo lo que tienen que hacer para su ejercicio número 1. Miremos a ver qué tal nos quedó el conocimiento de eso digamos como tan sencillo, ¿cierto? Miremos con un juego, aquí se prueba un poco también el tema de la agilidad mental. Entonces me van a decir, por favor. Miren esta pregunta, identifique el cuantificador acertado para el siguiente argumento sea verdadero. Rayita, cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. ¿Qué hace verdadera esa expresión? ¿Algunos, todos o ninguno? ¿Qué dicen ustedes? Algunos. Algunos. Algunos, miremos a ver. Muy bien. Miremos esta. ¿Cuál de las siguientes simbologías se ajusta al argumento dado? Todas las actividades de pensamiento lógico y matemático son individuales. ¿La A, la B o la C? La C. ¿Con duda? Vamos a ver. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes argumentos corresponde a un cuantificador de tipo existencial negativo? Ningún carro vuela, algunos carros son rojos, algunos tutores de pensamiento lógico no tienen doctorado. Cuantificador existencial negativo. La C. Muy bien. De la siguiente simbología, corresponde a qué tipo de cuantificador. Entonces aquí les dan una simbología para todo X que pertenece a U. Se cumple que X no aprueba el curso por debajo de 300 puntos. ¿Eso qué es? Eso es existencial negativo, eso es universal negativo, eso es particular negativo. Universal negativo. Universal negativo. Muy bien. Y la última, ¿de qué otra forma se llama el cuantificador existencial? ¿Particular, universal o compuesto? A particular. Muy bien, eso es. Vamos aquí. Paso aquí. Listo. Muy bien, así es. Eso es, sí es así de sencillo el ejercicio número 1, a tener bien claros esos cuantificadores, tener bien claros cuáles son las expresiones que nos hacen verdadero un argumento. Ahora pasamos a lo que sería el ejercicio número 2, que ya tiene que ver con proposiciones categóricas. Y las proposiciones categóricas van a ser esas declaraciones que van a afirmar o negar que todos o algunos miembros, los vamos a decir sujetos, estén incluidos dentro de una categoría llamada predicado, ¿sí? Entonces tenemos ejemplos. Ningún planeta es esférico. Algunos autos BMW no son fabricados en Alemania. Estas son proposiciones categóricas y tienen una estructura básica que ya la vamos a ver. Pero importante aquí lo que se está diciendo, ¿sí? Se está afirmando o negando que todos, algunos o ninguno sujeto haga parte de otra categoría, en este caso, que es lo que llamamos predicado. Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que ninguno, estamos negando la totalidad de que este sujeto haga parte de esta otra categoría, este predicado que se diga que es esférico. Y en el segundo, algunos autos BMW se están negando que algunos de estos sujetos hagan parte de esta otra categoría que es que sean fabricados en Alemania. Esa es una proposición categórica, esa es como la definición básica, donde vamos a ver una relación entre el sujeto y el predicado y hace parte de la forma lógica que se conoce como la lógica aristotélica o también proposiciones categóricas. El esquema precisamente lo pinté, digamos, de esos colorcitos en color azul, morado, verde y rojo para que ustedes tengan claro lo que es las partes de la proposición categórica. Entonces, la primera parte en color azul, el cuantificador, que nos va a anotar, ya sabemos, la cantidad, ¿sí? La cantidad de sujetos que hagan parte de ese otro parámetro que sería el predicado. El sujeto, que es nuestro protagonista, el que hace, el que efectúa las cosas, ¿sí? De la que trata la proposición. La cópula, importante que la tengan bien presente, la cópula es el verbo, ¿sí? Ese es el lazo que va a unir a nuestro sujeto con el predicado. Esa va a ser la cópula. El predicado, pues es lo que vamos a decir de ese sujeto, lo vamos a afirmar o negar de dicho sujeto.
En nuestro ejemplo de ningún planeta es esférico, entonces vemos aquí en color azul el cuantificador ningún. El planeta va a ser nuestro sujeto. El verbo ser o estar en ese caso va a ser nuestra cópula. Y el predicado va a ser lo que se está diciendo de dicho sujeto, que sea esférico. Ese es nuestro predicado. En el segundo también lo vemos en los mismos colores, algunos refiriéndonos a la primera parte de la proposición categórica de nuestro cuantificador, algunos. Los autos BMW van a ser nuestros sujetos. Ojo aquí, la cópula, que si lleva negación, deberá escribirla usted en ese ejercicio número 2, también dentro de la cópula. Si va, por ejemplo, en este caso, no son. Entonces, toda esta expresión nos va a decir nuestra cópula. No son, y nuestro predicado será fabricados en Alemania. Según la calidad, las proposiciones categóricas van a ser afirmativas o van a ser negativas. Es decir, afirmativas cuando ese predicado es compatible con el sujeto o negativas si no lo son, si no son compatibles. Van a ser singulares o particulares según la cantidad, ¿sí? Cuando nos referimos a algunos elementos o a uno solo de dichos elementos. O van a ser universales cuando vamos a referirnos a todos o ninguno respecto al sujeto. Las clases de proposiciones categóricas aquí pueden tomar pantallazo como para que se tengan referencia a cuáles son esas clases. Tenemos el modo A, que es cuando hablamos que todo S es P, vamos a decir que ese sujeto y P es predicado, digamos las siglas de ello. Entonces, para que decimos todo sujeto hace parte de un predicado o es un predicado. Eso se llama universal y la calidad es afirmativa, ¿sí? La cantidad nos va a decir que es universal y la calidad nos dice que es de tipo afirmativo. El modo E, o la proposición categórica de clase E, vamos a decir ningún S es P, ningún sujeto hace parte de dicho predicado. Por la cantidad estamos diciendo que es universal, pero por la calidad vamos a decir que es de tipo negativo. En el modo I, vamos a decir, la declaración va a ser algún S es P. Ustedes van a ver que por la cantidad es particular, pero por la calidad, algún S es P, estamos diciendo, estamos afirmando, este tipo afirmativo. Y en el modo O, la clase O, algún S no es P, entonces por la cantidad es particular y por la calidad es negativo. Esas son las 4 clases de proposiciones categóricas que tenemos: el modo A, el modo E, el modo I, el modo O, universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Entonces, ustedes en ese ejercicio número 2 les van a dar 2 proposiciones categóricas a las que se enuncian con letra P, letra Q. Generalmente ustedes ya saben que las proposiciones se enuncian con letras minúsculas y generalmente arrancamos a partir de P, de acuerdo al alfabeto, el abecedario. Entonces, en P tenemos ningún médico es especialista y Q tenemos algunos médicos son especialistas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en ese ejercicio? Ustedes van a tener que definir la estructura de dicha proposición categórica en un cuadrito, donde dicen qué proposición es, qué tipo de proposición es, el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. Bueno, creo que esa está un poco más elaborada que la que a ustedes les corresponde en el ejercicio. Entonces, vamos a ir con la proposición P. ¿Qué tipo de proposición es? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo es? Modo A, E, I, O, ¿cierto? Pero para ello podemos primero identificar el cuantificador. ¿Cuál será el cuantificador para P? Ningún médico es especialista. ¿Cuál sería el cuantificador? Universal negativo. Pero, ¿qué expresión? Perdón. Sí, sí, está bien. ¿Qué expresión? ¿Cuál expresión de aquí, de este argumento, nos dice el cuantificador o nos determina el cuantificador? Ningún médico es especialista. ¿Cuál de estas palabras que nos... El ¿Sí? ningún. El ningún. Exacto. Entonces, esa expresión ningún la colocamos allí debajo del cuantificador. Luego nos piden que escribamos el sujeto. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Ningún médico es especialista. ¿Quién sería el sujeto? Médico. El médico. Entonces, eso lo escribimos allí. La cópula, recordemos, el verbo que une el sujeto con el predicado. Entonces, ningún médico es especialista. ¿Cuál sería el verbo? ¿Ese es nuestro sujeto? Es. Exacto. Es. Es.
Y el predicado, pues simplemente lo que continúa lo que se está diciendo de dicho sujeto. Ya con esta identificación ustedes ya pueden saber qué tipo es, ¿cierto? Ningún médico es especialista. Entonces, ¿cuál de estas sería? Ya lo dijo el compañero. ¿Cuál de esos modos sería? El modo A, el modo E, el modo I, el modo O. O universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Ningún S Sí. es P. Es correcto, por ahí lo escuché, ¿sí? ¿Modo B? Sí, sí, señora. Listo. Ya aquí creo que me adelanté un poco, pero bueno, ya sabemos entonces que se trata del modo E. Con la segunda proposición categórica, algunos médicos son especialistas, hacemos lo mismo. Para las dos proposiciones identificamos la estructura. Algunos va a ser nuestro cuantificador, nuestro sujeto van a ser los médicos, la cópula es la expresión son y lo que se está diciendo es que sean especialistas. Tenemos ya identificado para el primero el modo E, eso lo escribimos aquí. Y en la segunda, en Q, algunos médicos son especialistas. Eso sería algún S es P. ¿Cuál sería esa? ¿Qué modo es? Y Particular afirmativa. Muy bien. Y eso lo escribimos aquí. Listo. Ya tenemos identificado nuestra estructura para ambas proposiciones. Entonces, lo que sigue, de acuerdo al ejercicio, es identificar la relación que hay en un cuadro de oposición. El cuadro de oposición es precisamente para establecer la relación que hay en los diferentes juicios aristotélicos, entre los diferentes juicios aristotélicos o entre las diferentes proposiciones categóricas. Esas relaciones pueden ser contrarias cuando nos encontramos de forma horizontal y en la parte superior de nuestro cuadro, puede ser subcontrarias cuando nos encontramos de forma horizontal, las relaciones de forma horizontal y en la parte inferior de nuestro cuadro, pueden ser contradictorias cuando la relación es en forma de diagonal, ya sea del modo A al modo O del modo E al modo I, son contradictorios, o van a ser subalternos cuando van subalternos como su nombre lo indica, así como algo que infiere o que es inferior a de la parte superior. Entonces tenemos al universal afirmativo, el modo A con el modo I son subalternos y el modo E con el modo O también serán subalternos. Por favor, le toman un pantallacito a esto, que ahorita lo vamos a necesitar. En el pantallazo para que tengan bien la relación entre los diferentes modos o entre los diferentes tipos de proposiciones categóricas. Bien, teníamos entonces el ejemplo de ningún médico es especialista que estaría en el modo E y el otro, algunos médicos son especialistas que es en el modo I. Entonces, ¿qué tipo de relación es? contradictorias. Eso es. Entonces, ustedes van a escribir su proposición allá, lo van a ubicar, su proposición P, su proposición Q, y van a hacer con una rayita, van a resaltar el tipo de relación y lo van a escribir. Y la relación entre esas dos proposiciones categóricas son contradictorias. Eso es lo que tienen que hacer. El ejercicio número 2, entonces usted le dan una pareja de argumentos, tienen que establecer su estructura en ese cuadro dado que ya les mencioné cómo va a ser el cuadrito. Tienen que determinar qué tipo de proposición es, el modo A, modo E, modo I, modo O, para cada proposición categórica y tienen que establecer esa relación para ubicarlo en el cuadro de relaciones de proposiciones categóricas, en el cuadro de oposición. Ahí tendrán que establecer ese tipo de relación e indicarlo, contradictoria, contraria, subcontraria, subalternas. Este ejercicio vale 15 puntos. Entonces, como lo ven, es bastante sencillo. Nos dan dos proposiciones categóricas y simplemente identificamos la estructura. Entonces, aquí para este ejemplo 1, para este ejemplo otra vez, digamos, para que ustedes lo resuelvan, tenemos la proposición P, todos los automóviles son consumidores de gasolina, y tenemos la proposición Q, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Tenemos que establecer en P y Q el cuantificador, el sujeto, la cualidad o cópula y el término predicado. Para P, entonces, ¿cuál sería ese cuantificador? ¿Cuál es la expresión para el cuantificador? Todos. El sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? Automóviles. Automóviles. Móviles. Bien, exacto. Todos, entonces nuestros sujetos son automóviles.
Nuestra cópula, que ya sabemos es el verbo que une el sujeto con el predicado, y el predicado lo que se está diciendo del sujeto. Entonces, ojo aquí. Muy juiciosos ustedes, identifiquen bien esa cópula. Donde yo les veo bastante error, que me colocan el predicado acá en la cópula. La cópula es simplemente ese verbo, ¿sí? Si es afirmativo o si sea negativo, irá con su negación, pero no coloquen el predicado aquí dentro de la cópula. El predicado va en el siguiente cajón. ¿Listo? Eso es como el error que yo he visto con mayor frecuencia en los aportes que ya han hecho en foro. En el segundo, entonces, ¿cuál es el cuantificador? Para Ningún. Ningún. El sujeto. Automóvil. Automóvil. La cópula. Es Es. Es. El predicado. Consumidor de gasolina. consumidor de Eso es. Eso es la primera parte. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en su estructura. Yo espero que ustedes, al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo esa explicación, tengan ahí su ejercicio y lo vayan como desarrollando, ¿sí? Con eso avanzan, y con eso, cuando ustedes terminan este CIPAS, de una vez hacen su aporte en foro. Después de que tengan ya ustedes identificada la estructura, entonces lo que seguía era identificar qué tipo, qué modo es cada uno de nuestros proposiciones categóricas. Entonces, la primera es universal afirmativa, que es el modo A, que dice que todo S es P, ¿sí? Mire, todo S es P, ¿sí? Se está afirmando algo, y de todos, es decir, de todo el universo. Y en la segunda, ningún automóvil es consumidor de gasolina. ¿Qué modo es? Yo les dije que le tomaran un pantallazo por ahí al cuadro de oposición. Allí están los modos también, y les sirve para establecer la relación. Entonces, ¿qué modo es? Ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, miremos. Recordemos que estamos negando de un universo o de una Ese son totalidad. P. Señora, Ese Ese son es. P. universal Ese tipo negativo. universal negativo, sí señor, muy bien. Eso es, universal negativo o modo E. Muy bien, ya tenemos entonces el modo A y el modo E. Entonces, ¿qué relación hay en el cuadro de oposición? Pues simplemente la ubicamos, nuestra proposición P acá en A, y nuestra proposición Q acá en E, y establecemos la relación, que es de tipo contraria, y eso es lo que vamos a escribir. Las proposiciones entonces serían contrarias de acuerdo al cuadro de oposición. Eso es todo lo que tienen que hacer en este ejercicio. Así que vámonos con revisar lo aprendido. Así que, juiciosos, yo les dije que tomaran el pantallazo, porque ese pantallazo lo necesitan para este quiz de velocidad. Comenzamos. Se tiene todo volumen. Perdón, voy a bajarle el volumen porque tiene muchísimo volumen acá. Profe Angélica, pero nosotros no le estamos escuchando, mi profe. ¿No escuchan el sonido? No, señora. De la Entonces no lo presentación, no, compartí del quiz, no. con... Listo, voy a compartir con sonido, que es mucho. Compartir con sonido. Listo. Ahora sí, queremos a ver. Listo. Ahí vamos a empezar.
Pueden abrir los micrófonos. Todos. Mi profe en el chat todo el Todos. mundo está escribiendo que son todos. Perfecto, gracias que no escuchaba porque los perritos aquí comenzaron a hacer mucho ruido. Listo, bien. Dentro de la siguiente proposición categórica, ¿cuál es la cualidad o cópula? Entonces, algunos cursos de la UNAD no tienen un director de curso. ¿Cuál sería esa cualidad o cópula? ¿Tienen un director de curso o no tienen? No tienes. No tienen. No tiene. Muy bien. Tienen. Siguiente, una proposición categórica de tipo E corresponde ¿a cuál? Al cuantificador universal y cualidad negativa, al cuantificador particular y cualidad afirmativa, al cuantificador particular y cualidad negativa. El modo E de la proposición categórica, ¿cuál sería? La primera. Universal y cualidad negativa. Muy bien. Si una proposición categórica tiene cuantificador universal y cualidad afirmativa, ¿cuál sería? ¿Modo A, modo I o modo E? Universal A. afirmativo. Modo A. Tipo A. Según el cuadro de posición al que ustedes le tomaron el pantallazo, si una proposición categórica está en el tipo A y otra en el tipo I, ¿qué tipo de relación tienen? ¿Son subcontrarias, son subalternas o son contrarias? Modo A con modo I. Subalternas. Subalternas, ¿no? Muy bien, sí, señora. De las siguientes relaciones entre proposiciones categóricas, ¿cuál corresponde a proposiciones contrarias? Modo A con modo E, modo A con modo I con modo O. Contrarias. La primera. Tipo A con tipo E. A con E. Muy bien, eso es. ¿Cuál es la relación entre las siguientes proposiciones categóricas? Todas las universidades del país son en modalidad virtual. Algunas universidades del país son en modalidad virtual. Entonces, ¿qué tipo de relación hay ahí? Entre todas y algunas. Algunas no son y todas son. Subalternas, contrarias o Subalternas. contradictorias. Contrarias. Subalternas. Subalternas o todas las universidades del país son en modalidad virtual. ¿Qué modo es? Modo A, ¿cierto? Y algunas Contradictorias. universidades del país no son en modalidad virtual. ¿Qué modo es? Contradictorias, ¿no? Contradictorio. Muy bien, sí, señora. En la siguiente proposición categórica, ¿cuál es el término predicado? Algunos estudiantes de la UNAD viven en zonas rurales. Entonces, viven en zonas rurales, estudiantes de la UNAD. ¿Cuál es el predicado? En zona rural. En zonas rurales. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre proposiciones categóricas no corresponde, ojo aquí, no corresponde a una relación de tipo subalterna? El tipo I con el tipo E, el tipo A con el tipo I, el tipo E con el tipo O. ¿Cuál no corresponde a una relación de tipo subalterno? Tipo A y tipo I. ¿Tipo A con tipo I? La primera. Y Era ahí con E. Tipo I con tipo E. Muy bien, sí, señor. La siguiente proposición categórica, ¿a qué tipo corresponde? Todos los caleños no bailan tango. Entonces, ¿qué tipo de proposición categórica es? Particular afirmativa, universal negativa, universal afirmativa. ¿Universal qué? Universal negativa. Universal negativa. Muy bien. Eso es. Muy bien, así que quedaron bien claros esos conceptos. Eso me alegra mucho, porque para hacer bien su ejercicio 1 y ejercicio 2. Y ahora vamos con una explicación muy así como rápida de lo que sería el ejercicio complementario. Recordemos que desde el principio, desde que iniciamos nosotros el curso, le hemos estado compartiendo a ustedes diferentes tipos de eventos, les compartimos a ustedes el portal de eventos de la UNAD, porque pues la idea es que nuestra universidad
se caracteriza mucho porque ustedes no solamente aprendan como lo que ven en el curso, sino que tengan una educación de tipo integral y por eso la importancia de que asistan a diferentes eventos. Entonces, en este ejercicio, que es un ejercicio en el que se les van a dar como esos puntos y se les está incentivando a que sean muy partícipes de tantos eventos que se producen en nuestra universidad de tipo académico y bueno, de otros también, de otro tipo de bienestar y demás. Entonces, para este caso, este tipo académico se les otorga 20 puntos y ustedes se deberían participar en alguno de los eventos ya fueran aplicados a nuestro curso, como el tema de las matemáticas o de la ingeniería, pero también podrían ser de sus propias carreras que están cursando. ¿Qué deben hacer con ese evento el que participaron? Ustedes tienen que escribir el nombre del evento, tienen que escribir el nombre del expositor. Si fueron varios expositores, pues el que a ustedes más les llamó la atención. Tienen que explicar, tienen que decir cuál es el objetivo de ese dicho evento, cuál fue ese objetivo que se buscaba en dicho evento y el aprendizaje que usted obtuvo al ser partícipe en ese evento. Para hacer este punto 4, ustedes deben hacer un resumen de entre 200 y 300 palabras. Además, deben adicionar 3 pantallazos donde se evidencie que usted participó de forma sincrónica o asincrónica en dicha conferencia, en dicha charla, en dicho taller o workshop. ¿Sí? Esto es lo que tienen que hacer ustedes con el evento en el que ustedes participaron. La pregunta que de pronto nos han hecho bastante es, bueno, profe, yo no alcancé a participar en esos eventos por tiempo, por X o Y razón. Como aquí se dice que puede ser de forma sincrónica o asincrónica, entonces desde la dirección de nuestro curso se nos han compartido unos enlaces que ya les compartimos a ustedes por correo, por Teams, por los foros, donde se les comparten unos enlaces de unos eventos que ustedes pueden elegir cualquiera de ellos y hacer ese ejercicio complementario con base en las grabaciones, ¿sí? Entonces está el segundo Congreso Internacional de Investigación y Enseñanza de la Física y ahí está la grabación, está el tercer workshop de Ciencias Básicas, también está la grabación, la sexta semana de Química y Aplicaciones, también está ahí la grabación, Seminario Virtual de Estadística y la Jornada Internacional de Innovación, Investigación y Ingeniería de la UNAD de Inteligencia Artificial. Entonces ahí están todas las grabaciones. También está la 13ª Semana Internacional de E-Learning, que también está en la grabación. Entonces todo esto se lo hemos compartido por los diferentes medios y pueden hacer su ejercicio complementario con estos enlaces en caso de que no hayan participado. Recuerden, vale 20 puntos. Entonces ya por el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio complementario, estaríamos hablando de ya 50 puntos de esta actividad. Así que los animamos a que hagan bien esos ejercicios, bien juiciosos, sean muy participativos en foro para que tengan la realimentación y pues creo que ya con este CIPAS ustedes, pues por lo que vi en esos quizzes les fue muy bien, entonces quedaron claros. Importante que también ustedes entiendan que no están solos, que cuentan con nuestras asesorías académicas de los tutores que ustedes tienen asignados, la profesora Nini, o en mi caso a través de Teams, a través de los equipos o a través de los chats de Teams, que cuentan con las sesiones de tutor en línea, que siempre son los días martes y jueves, y hay días sábados donde tenemos director en línea. Entonces cuentan con el acompañamiento de varios tutores allí que les están atendiendo sus dudas respecto a la tarea que estamos actualmente trabajando, que es la tarea 3. Y también cuentan constantemente con la monitora del curso. Entonces ya todas estas informaciones se las hemos compartido, pero si ustedes la requieren, pues nos las solicitan, ya sea por chat de Teams o interno. Esto sería lo que está organizado para nuestros CIPAS el día de hoy. Quiero saber si hay inquietudes, si quedó clara la información. Los escuchamos, estudiantes. Si tienen dudas e inquietudes, con mucho gusto. Y buenas noches, ¿cómo están? Red de tutores. Tengo una pregunta. Sí, David, cuéntanos. Bien, bien. Mira, lo que pasa es que yo asistí a un workshop en la tercera, tercera que se presentó, en la tercera sesión.
Yo grabé parte del video, pero no alcancé a comentar nada, puesto que estaba en el trabajo, entonces no me dejan usar celular. Entonces la pregunta es cómo capturo el pantallazo de la parte del video o cómo hago ahí para adjuntarlo a la guía. Pues David, si no lograste asistir a toda la sesión, a todo el workshop y demás, es decir, no cuentas con las evidencias de participación y demás, pues ahí sí sería, pues uno que puedas de pronto tener acceso a la grabación y tomar los pantallazos. O la otra es que pudieras hacerlo con respecto a los que te estamos compartiendo, a los diferentes eventos que te estamos compartiendo, las grabaciones de los diferentes eventos compartidos. También puede ser cualquiera de esas. Ah, listo, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces si no hay preguntas y quedó todo supremamente claro, los animo a que participen en el foro con los ejercicios 1 y 2 y bueno, que ya vayan adelantando su ejercicio complementario. En 8 días tendremos nuestro otro encuentro CIPAS con la explicación de los ejercicios 3 y 4. Así que esperamos su compañía también para dicho encuentro. Recuerden también que el día de mañana los estudiantes que estén en la zona sur, tendremos nosotros nuestra sesión número 3 ya de el CIPAS de primera matrícula y alta complejidad a las 7 de la noche. También les hemos compartido la invitación para nuestros estudiantes de Florencia y de la zona sur. Bueno, obviamente los que están en otras zonas pueden estar muy atentos a las fechas que les hayan compartido para sus CIPAS. Recuerden que esos CIPAS pues tienen unas puntuaciones que les van a servir para lo que es el 75% de nuestro curso, es decir, para todo el momento intermedio. Cualquiera de las tareas 1, 2 y 3 pueden ustedes obtener esos puntajes. También invitarlos a, bueno, ya creo que esto es ya un poco más particular a los estudiantes de Florencia. El día sábado tendremos un taller presencial, entonces también los estaremos esperando aquí en nuestra ciudad de Florencia. Entonces, muy buenas noches para todos y muy agradecidas por su participación. Feliz noche.